El día de hoy vamos a ver las características de nuestra disciplina, las características del derecho agrario. No sin antes vamos a mencionar algunos puntos relacionados, buenas noches Susana, buenas noches, a lo que vimos en la clase anterior, el lunes, en cuanto a la ubicación del derecho agrario en la rama pública del derecho. Creo que es importante pues, ver esto, aclarar un poquito rapidito. Vamos a ver si me permiten, por favor. Acá estamos. Vamos a hablar sobre las características, solo admitimos a compañeros. Entramos a ver acá las características del derecho agrario. Se aprecia la diapositiva, jóvenes. ¿Sí se ven? Sí. Sí, muchas gracias, muy amable. Gracias. Vamos a admitir a otros compañeros. Tenemos acá hablamos acá sobre la ubicación. Yo quisiera insistir un poquito en esta implicación que tiene la ubicación del derecho agrario en la rama de derecho público, en la rama pública del derecho. De esto ya hemos pues hablado, pero dice uno, para recordar por favor, que las normas de derecho agrario siempre se deben interpretar, solo me permiten, por favor. Las normas del derecho agrario siempre se deben interpretar en el sentido que los intereses colectivos están por encima de los intereses privados o particulares. Principalmente acá creo que va para esta idea principal o esta implicación, va para los que elaboran leyes, para los que, en este caso el Congreso de la República particularmente, o bien el presidente de la República, el Ejecutivo, cuando emite normas o los famosos acuerdos gubernamentales, deben tomar en consideración esta idea, aun cuando acá, repito, se refiere a la interpretación de las leyes, jóvenes. Esta implicación dice, se deben interpretar, es decir, que va para los señores jueces, los jueces, que creo que de cualquier, acá, por ejemplo, puede ser jueces civiles, pueden ser inclusive hasta penales, jóvenes, hasta jueces penales, pero encontramos acá precisamente la idea se debe interpretar en el sentido que los intereses colectivos están por encima de los intereses privados o particulares. Además de los jueces, esa interpretación también les corresponde hacer a aquellas autoridades administrativas, a las autoridades administrativas que tienen que ver con la materia de derecho agrario, tienen que ver con las normas jurídicas agrarias, obviamente en su aplicación, jóvenes, esta interpretación. Recordemos este principio de la prevalencia del interés colectivo sobre el interés privado, está consagrado pues, en el ordenamiento jurídico guatemalteco, aparece en el artículo 22 de la ley del organismo judicial. Este principio, la prevalencia del interés colectivo sobre el interés particular, al indicar, al regular precisamente esta ley, el interés social prevalece sobre el interés particular. Siempre, pues acá se toma en consideración este principio de que hay que tomar en cuenta el interés de la sociedad sobre el interés particular. Esto, repito, en la jurisdicción agraria, en los casos donde existen tribunales agrarios, pues la interpretación que se deben dar a las normas del derecho agrario va en este sentido, en las jurisdicciones agrarias. En Guatemala no tenemos jurisdicción agraria, ha habido jurisdicción agraria,
ha habido pretensión, ha habido intenciones de emitir un cuerpo normativo, pero especialmente la creación de tribunales agrarios. Hubo un intento hace más o menos como unos 8, un poquito más de tiempo, jóvenes, 10 años. Sin embargo, esto no fue posible, la creación de tribunales agrarios, porque si se crearan precisamente los tribunales agrarios, al igual que los tribunales penales, los tribunales civiles, de familia, pues estarían aplicando precisamente estos jueces. Obviamente no quita la obligación de los jueces actualmente, aun cuando no sea el tribunal especial en este tema, pero de aplicar precisamente este principio, joven. Repito, corresponde a los jueces de los tribunales de justicia, pero también a los funcionarios públicos que aplican normas de derecho agrario, normas jurídicas agrarias. Podríamos pensar el día de hoy particularmente en la institución del Estado que atiende este tema, el Fondo de Tierras, que vino a sustituir el Instituto Nacional de Transformación Agraria. De igual manera está el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, pues también estaría atendiendo este tema. Especialmente el caso del Instituto Nacional del Bosque, por ejemplo, está atendiendo el tema bosque, el tema de la actividad silvícola, la silvicultura. Debe tomar en cuenta al momento de aplicar las normas de carácter agrario, silvícola, este principio. Y sucede exactamente, por ejemplo, con las famosas autorizaciones del aprovechamiento del recurso forestal. Acá se exige un estudio de impacto importante, jóvenes. Tiene que haber la famosa licencia, las concesiones, por ejemplo, por parte, especialmente la licencia forestal para el aprovechamiento del bosque, tomando en consideración que la autorización de esa licencia conlleva la aplicación de este principio con el interés colectivo, ya que se trata de evitar precisamente la desforestación, tomando en consideración los intereses de la sociedad, de la colectividad, para evitar precisamente el agotamiento del bosque. Entonces, a eso se refiere esto, ubicar el derecho agrario en la rama pública o en la rama del derecho público, implica esto, la prevalencia precisamente del principio, que tienen que tomar en cuenta, tienen que tomar en consideración los aplicadores de la justicia o los aplicadores de estas leyes, este principio. Repito, está consagrado y regulado en el artículo 22 también de la ley del organismo judicial, al indicar primacía del interés social. La otra implicación que tiene, un poquito rápido, pero la vez anterior, ahora indicamos lo siguiente en relación a esta otra implicación. Básicamente nos dice que el Estado, teniendo el dominio sobre su territorio, recordemos, hay 3 elementos constitutivos del Estado. Uno de los elementos es la población. El otro elemento importante del Estado es la finalidad, el fin que persigue el poder público, y la soberanía está en relación con eso. Y el tercer elemento, el territorio, que es bien importante, el territorio donde está asentado ese Estado. Está asentado y marca su territorio, tiene ciertos límites territoriales. Y en ese territorio precisamente está la tierra y los recursos, renovables o no renovables. En este caso hablemos de recursos maderables, por ejemplo, hablando de la silvicultura, los recursos que se encuentran en el límite de ese territorio. Si el derecho agrario se ubica en el derecho público, eso implica que el Estado o al Estado
se le otorga esa facultad, se le da esa facultad al Estado, obviamente constitucionalmente, está en la Constitución, se le otorga esa facultad al Estado para que pueda intervenir en esas actividades agrícolas, tener alguna intervención, pero también vigilar las actividades que se desarrollan en las actividades agrícolas. O en su caso, controlar, tiene prácticamente tres alcances de esa facultad: de intervenir, de vigilar y controlar. Que cuando se aprovechen esos bienes, cuando se usen esos bienes, cuando se utilicen esos bienes, sea para el cumplimiento de un amplio beneficio de la sociedad. No solamente para los que viven en el campo, sino que para la sociedad en general. Hablamos acá de un proceso de desarrollo social, tomando en consideración que en el campo se genera riqueza, se traslada a las ciudades, hay generación también de riqueza, circulación de dinero, jóvenes, y eso hace que la sociedad tenga mayor desarrollo y se beneficie de mejor manera. Aquí subyace a la vez de dos ideas fundamentales en materia económica. Una, la libertad económica, por ejemplo, jóvenes, el liberalismo económico es una de las grandes corrientes de pensamiento hoy día en el mundo, el liberalismo económico, pero también hay otra idea contraria al liberalismo económico, la intervención del Estado. El Estado debe intervenir. Por ejemplo, en el liberalismo económico existe el principio, recuerden ustedes, cuando estudiamos ciencia política, el principio del dejar hacer y dejar pasar. El Estado simple y sencillamente es un gendarme, es un guardián que está ahí. Y como guardián, de conformidad con la corriente liberal económica o el liberalismo económico, como corriente de pensamiento económico, a la vez se traslada al pensamiento político, dice, el Estado simple y sencillamente es un guardián que no tiene por qué intervenir, no tiene por qué vigilar y controlar, simple y sencillamente guardián ahí nada más a la espera, viendo nada más. Por eso dice el dejar hacer por parte del Estado y el dejar pasar, que sucedan las cosas, que las fuerzas sociales hagan lo que puedan hacer. En tanto que la otra idea del intervencionismo estatal es contraria, repito, al liberalismo económico. Dice, no, el Estado de alguna manera tiene que intervenir en los procesos económicos de su respectivo, ahí sí que valga decir, de su respectivo país. Tiene que tener alguna vigilancia, no es posible que el Estado deje pasar las cosas. Quisiéramos decir, por ejemplo, hoy va a venir lo que sucede con las drogas, el trasiego de drogas, la siembra de drogas. No es posible que el Estado simple y sencillamente deje pasar todo. Deje pasar, se haga de la vista gorda, por ejemplo, que no controle nada. No importa, digamos, ese beneficio social amplio. El Estado simple y sencillamente va a dejar pasar las cosas porque hay una fuerza mayor, hay un principio mayor, y el principio mayor es el famoso, la libertad de la demanda, el principio de la demanda y la oferta. Que la demanda y la oferta intervenga, vigile y controle esos procesos económicos, pero no el Estado. El Estado simple y sencillamente un guardián. Ahí está nada más. Pero no tiene por qué intervenir directamente, vigilar ni controlar, aun cuando existan problemas, pero acá manda la demanda y la oferta. Repito, ahí están presentes esas dos grandes corrientes de pensamiento económico. Sin embargo, acá se limita, perfecto, muy bien, que la demanda y la oferta sea la ley de la demanda y la oferta, oriente la vida económica de un país. Pero acá viene muy bien al ubicar el derecho agrario en esta rama pública, sí se le da cierta facultad al Estado para intervenir, para vigilar y controlar. ¿Qué?
entre otros casos, entre otras cosas, cuando hablamos acá, recordarán ustedes, del contenido del derecho agrario, ¿en qué podría intervenir el Estado en su territorio? Por ejemplo, con los créditos rurales. Que las instituciones que ofrezcan créditos, pues de una u otra manera pudieran ofrecer mejores condiciones de crédito a los trabajadores rurales, a los trabajadores del campo. 2. En relación a los arrendamientos agrarios, bueno, existen fincas, mantos grandes, enormes fincas, haciendas, que no están produciendo. Entonces el Estado no puede dejar hacer y pasar. Si hay necesidad de trabajo agrícola, ¿por qué no emitir una ley hasta cierto punto obligar a los propietarios a arrendar las tierras para que entren a producir riqueza, para que se trabaje y promuevan el desarrollo económico y social de estos países? Razón por la cual en Guatemala, por ejemplo, en el tiempo de Rufino Barrios, se emitieron esas leyes relacionadas con los arrendamientos, el famoso censo empiteutique. En el tiempo del doctor José Arévalo, también se emitió la ley que obligaba a los que tenían muchas tierras a arrendarle tierra a los campesinos para promover el desarrollo agrario, el trabajo, creación, generación de fuentes de riquezas en el país. De igual manera con los seguros agrícolas, aquí es un poco más complicado, pero con la colonización, si el Estado tiene tierras, pues ¿por qué no proporcionarle tierras a los particulares, a los trabajadores del campo que están con esa necesidad? Recordemos, ya hablamos de la colonización, de que se trató la colonización en nuestro tiempo, bajo el rigor del decreto 1551, y la intervención, participación del Estado en la creación de parcelamientos urbanos, en la creación de los patrimonios agrarios familiares, en la creación, en el marco de la colonización, la creación de los patrimonios agrarios colectivos. Ahí el Estado tiene que intervenir. Pero fíjese que ahí no hay carreteras, no hay vías de comunicación. Pues que el Estado promueva, impulse. Por eso tiene que intervenir, tiene que vigilar y controlar, a efecto de que haya manera de extraer el producto de esos lugares prácticamente sin vías de comunicación. Entre otras cosas, aquí donde se habla de la intervención del Estado en la educación rural, agrícola, en vigilar cómo está esta situación. Quisiéramos indicarles, jóvenes, por ejemplo, en materia de educación, existe una ley que obliga a los señores que tienen grandes tierras, terratenientes, para que puedan impulsar la educación de los trabajadores del campo, de los campesinos, tratando de colaborar con el Estado, comprometerse para ese tipo de trabajo. En eso consiste en parte la intervención. También la salud, la higiene y la salubridad rural, como plantea la doctora Marta Chávez de Velázquez, autora mexicana, especialista en esta materia agraria. De igual manera señala esto. Debe haber alguna participación del Estado, intervención del Estado. El Estado tiene que controlar y vigilar. No es posible que la gente esté en condiciones de salud, pero pésimas, en estado de abandono de salud. Luego, de igual manera, la industrialización agrícola, tiene que haber una participación del Estado, por ejemplo, en la exoneración de la importación de maquinaria para el impulso del trabajo industrial en el campo, en la agricultura, en la ganadería, en la silvicultura y probablemente también en el aprovechamiento del agua a través de los sistemas de riego. Entonces aquí se reclama la participación, la intervención, la vigilancia del Estado. Básicamente, estos serían algunos de los temas donde se ve la necesidad, la implicación que tiene precisamente ubicar el derecho agrario en esta rama del derecho. Entonces el Estado ya no sigue aquel principio
repito, del neoliberalismo económico, dejar hacer y dejar pasar. Sencillamente, mira, que pase todo el agua que sea, ya sea agua limpia, agua sucia, que pase todo. No, acá la idea es, y efectivamente eso sucede, incluso queda como obligación del Estado, ¿no? En búsqueda del desarrollo social y beneficio social de la sociedad, no solamente para los trabajadores del campo, porque en la medida que circule mayor riqueza en el campo, pues también en la ciudad y en la ciudad campo, de manera viceversa. Acá tenemos, esa es una de las implicaciones. Repito, acá hay mucho celo al respecto, porque todavía prevalece esa idea de que el Estado no debe intervenir, no debe vigilar, no debe controlar. Pero al ubicar el derecho agrario acá, definitivamente sí al Estado le corresponde, tiene no solamente la voluntad, sino también la obligación. Luego, la tercera incidencia, la tercera implicación funcional de esta ubicación señala que las disposiciones legislativas y las ejecutivas de carácter general en materia agraria no pueden ser impugnadas por otros medios que efectivamente la propia Constitución y la ley agraria establece. Les decía que les iba a mencionar acá un caso que ya se dio en Guatemala. Acá las leyes que vienen del Congreso de la República, las leyes ordinarias, pero también el Ejecutivo, recordemos, también emite acuerdos gubernativos, puede ser en materia agraria, y encontramos acá, no puede ser impugnado por otros medios. Les decía, tenemos en el decreto 900, la ley de reforma agraria, ya no vigente, nada más a modo de ilustración, jóvenes, ya no vigente, establece en el artículo 71, cuando se llevó a cabo la reforma agraria y aparece precisamente este decreto como derecho agrario, establece en el artículo 71, contra las resoluciones del Consejo Agrario Nacional, procede el recurso de alzada interpuesto ante el propio Consejo y del cual conocerá el presidente de la República. Luego señala acá, en el artículo 72, los plazos que se tienen para interponer esos recursos, entre otros también aparece la revocatoria, reposición y alzada, pero interesa particularmente el recurso de alzada o el recurso de apelación, jóvenes, y ese recurso lo conoce el presidente en última instancia, ya que el presidente, según el artículo 52, repito, ya no vigente, el artículo 52 de la Ley de Reforma Agraria establecía quiénes eran los órganos de la reforma agraria. Aparece, en primer lugar, el presidente de la República, el Departamento Agrario Nacional, el Consejo Agrario Nacional, las comisiones agrarias departamentales, los comités agrarios locales. Entonces tenemos acá, en primera instancia, el Consejo Agrario Nacional, y si no se está de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo Agrario Nacional en este tema agrario de expropiación de tierras, pues le correspondía al presidente de la República conocer en última instancia el recurso alzado. Pero no se acudía a los tribunales de justicia. A eso se refiere esto hoy. No pueden ser impugnadas por otros medios que restrictivamente la propia Constitución y las leyes agrarias establecen. Esta ley agraria, el decreto 900, establecía precisamente esto, razón por la cual el que no estaba de acuerdo con lo decidido por el Consejo Agrario Nacional acudía al presidente de la República. Y la última palabra en materia de reforma agraria la tenía el presidente de la República y no se iba a los tribunales. Es más o menos lo que sucede hoy con la ley, especialmente el derecho de trabajo, jóvenes, que solo se pueden agotar 2 instancias y no se va a la casación por la misma naturaleza del derecho de trabajo, que trata de beneficiar a los trabajadores que están en una situación realmente precaria ante el patrón. Y lo mismo sucedería en este caso pues con el derecho de trabajo laboral, el derecho de trabajo rural.
A eso se refiere esto y es exactamente este ejemplo que me quería referir, jóvenes, en este ejemplo que apareja o que trae, que regula el artículo 70 y 71 del decreto 900. Estas son las implicaciones de ubicar al derecho agrario en el derecho público. Repito, se interpretan la ley en el sentido que prevalecen los intereses generales sobre los intereses particulares y que el Estado tiene la facultad de intervenir, vigilar y controlar en los procesos o en los problemas que se generan en el área rural a efecto de que sea de mayor beneficio para la sociedad. Y luego las leyes agrarias disponen de algunos remedios o algunos recursos administrativos y esos recursos administrativos se deben agotar, jóvenes, como aparece precisamente acá en el decreto 900. Dicho esto, pasamos ahora a las características de nuestra disciplina, las características del derecho agrario. Solo quisiera hacer una invitación, jóvenes, para que vean el Código de Trabajo. En el Código de Trabajo, en la parte considerativa del Código de Trabajo, en uno de sus considerandos, aparecen estas características. Solo que en el Código de Trabajo no se habla de características, perdón, acá, jóvenes, no se habla de características, sino se habla de principios que informan el derecho del trabajo. Sin embargo, acá, siguiendo la línea de pensamiento del autor y otros autores, nos hablan de estas características. Igual el profesor, el gran tratadista agrario de Mello, Lucio Mendieta, jóvenes, habla precisamente Lucio Mendieta Núñez, de igual manera la profesora Marta Chávez, nos refieren estas características del derecho agrario, razón por la cual acá vamos a hablar de esas características. Pero repito, en la parte considerativa del Código de Trabajo nuestro, mencionan estas mismas, llamémosle características, solo que indica que son principios que informan el derecho de trabajo. Tenemos en primer lugar que el derecho agrario es realista y objetivo. Dos, tenemos que el derecho agrario es democrático. Tres, que el derecho agrario es de naturaleza económico-social. Cuatro, el derecho agrario es tutelar del trabajador del campo, del trabajador campesino. Y cinco, el derecho agrario constituye un cuerpo de garantías mínimas para el trabajador campesino. Estamos en la página 48 del libro del profesor Mario Vinicio Castañeda Paz. Entramos a ver la primera característica. Señala que el derecho agrario es realista, luego que es objetivo. ¿Por qué realista? Viene de la propia palabra de la realidad. Acá tenemos, toma en consideración la realidad en que está situado, en que está ubicado el trabajador del campo. Y a partir precisamente de esa ubicación, de esa situación, del lugar en que está ese trabajador del campo, examina a ese trabajador del campo, jóvenes, es decir, en el marco de su realidad social. ¿En qué situación está? ¿Qué condiciones sociales? ¿En qué condiciones sociales está el trabajador? ¿En condiciones sociales deplorables? ¿En buenas condiciones sociales? Por ejemplo, al hacer una comparación entre los trabajadores del campo de Guatemala específicamente, y nos vamos con los trabajadores del campo de sociedades altamente desarrolladas, por ejemplo, el caso de Alemania, jóvenes, realmente las condiciones son totalmente distintas. Muy distintas, jóvenes, las condiciones y la realidad social. La realidad social acá es de mucha pobreza. La realidad social de ese país, Alemania, decía, es totalmente distinta, con mucho desarrollo y mucha incluso técnica, maquinaria para el desarrollo del trabajo.
razón por la cual se dice que es realista. Pero a la vez el derecho agrario, bien al examinar ese trabajador y ve que su realidad es realmente es una situación muy difícil, entonces señala acá, también pretende resolver los problemas que surgen de la actividad. ¿Qué problemas surgen de la actividad agraria? Quisiera mencionar, por ejemplo, acá, jóvenes, los trabajadores del campo que fueron beneficiados con unas fincas que fueron otorgadas por el Fondo de Tierras y el Instituto Nacional de Transformación Agraria. A algunos se les entregaron tierras, pero desafortunadamente no había dinero para trabajar esas tierras. Y tenían que pagar esas tierras porque no fueron regaladas, sino que se les otorgaron y les dieron un préstamo, pero desafortunadamente no han podido pagar esos problemas. Y razón por la cual salió la figura de la condonación de la deuda. Y se estaba luchando, peleando por parte de los campesinos porque se les condonaran las deudas. Obviamente aquí se necesita de la participación del Congreso de la República al emitir normas agrarias que pudieran llevar a cabo esa condonación. Entre otros aspectos, como se dice acá, y eso se hace con discernimientos ciertos y verdaderos, jóvenes, no especulativos, no imaginarios, sino que a partir de la verdad, de esos hechos que ahí están en la realidad, ciertos y verdaderos. Luego la objetividad, en la palabra objetiva, recuerden, la objetividad está en relación, pero en relación de oposición con la palabra subjetividad. Así que vamos a enfocar primero lo que ¿qué es lo subjetivo? Lo subjetivo es lo que siente el individuo. Lo subjetivo es lo que siente la persona. Lo que piensa la persona, lo que piensa que es, lo que siente que es. A veces son percepciones, imaginaciones, especulaciones. Es tanto que lo objetivo, joven, es parte de la realidad circundante. Lo que circunda al individuo, ahí está. No depende de lo que uno piense, no depende de lo que uno se imagina. Si subjetivamente para una persona aquel objeto es blanco y resulta que no es blanco, en la realidad objetivamente, tangiblemente es de color negro, por ejemplo. Entonces acá, razón por la cual se señala el derecho agrario se le considera objetivo porque las cuestiones que ya existen y las que emanan con motivo de su aplicación tiene que resolverlas con base a hechos objetivos, tangibles, no lo que la persona se imagina, no lo que el juez se imagina, sino que en relación a los aplicadores de la ley se imagina a los funcionarios también públicos, sino que tomando en consideración esa objetividad, lo que existe en la realidad, lo tangible, lo tocable, digamos, ahí está, no solamente lo imaginario. Razón por la cual pues al derecho agrario se le considera realista y objetivo. Es importante que sus normas se formulen a partir de esa realidad social, en la búsqueda de los problemas que se generan como ocasión del trabajo agrícola, ganadero y silvícola. Porque de otro modo, si son normas que vienen de la imaginación de las personas, que vienen de aspectos abstractos, pues realmente yo creo que no podrían resolver los problemas que se presentan en el campo. De igual manera, se relaciona con la objetividad. Tienen que partir de hechos objetivos, tangibles, tocables, jóvenes, perceptibles, no imaginarios, realista y objetivo. Luego, la otra característica señala que es democrático. El derecho agrario es democrático. Esta es una historia, si queremos, un tanto añeja, jóvenes, un tanto antigua, en cuanto a esta característica. Quizá, digamos, el derecho agrario moderno acentúa ahora esta característica como democrático, pero anteriormente en el derecho romano, en el derecho griego, se regulaba precisamente este tipo de actividades a través del derecho común, del derecho civil. Pero siempre hubo la idea
de parte de los gobernantes de Grecia antigua, de la antigua Roma, que la tierra fuera para quien la trabaja, que la tierra sea para quien la labora, a efecto que le dé vitalidad, le dé desarrollo, le dé vida, especialmente vida económica. Esa es la idea subyacente acá, porque sus normas van dirigidas a lograr el propósito y que la tierra sea para las masas trabajadoras que la laboran. O en su caso no la tiene, pues se les tendrá que dotar de tierra, como se indica acá. Pero esa es la idea, no es para acaparar tierra, no es para hacer que la tierra duerma, sino que realmente que se trabaje, pues, y que esa tierra la tenga quien la trabaja. Esa es fundamentalmente la idea de esta característica democrática. Luego señala y que la dotación de las parcelas, la entrega de las parcelas, indistintamente, ya sea en forma personal, en forma individual o particular, o bien en forma social o colectiva, jóvenes, esa entrega de esas parcelas, esa entrega de las tierras a los campesinos, pues sirva como un pilar, como base para un progresivo bienestar social. Y acá, si queremos, de los campesinos particularmente, pero también sabemos que redunda ese progreso, ese bienestar en la sociedad en general, porque en la medida que los campesinos del campo manejen riqueza, hagan movimiento de riqueza, obviamente redunda también en beneficio del área urbana, de la sociedad en general, porque también de lo que el movimiento que se genera en la ciudad también va a beneficiar a los trabajadores del campo. Es decir, que no es suficiente con entregar tierras y que miren qué hacen, que miren cómo salen adelante. Normalmente ha sido la práctica, lamentablemente, en estos procesos de colonización. Hablábamos de esto. Al campesino se le entrega una parcela, un pedazo de tierra, y que mire cómo sale adelante. Es su problema. Ya sea trabajando con mazadón, con machete, con coa, con lo que sea. Y si es emprendedor, si quisiéramos, busca distintas formas, pues puede ser que introduzca maquinaria, tractores, para el trabajo, pero el Estado no interviene, el Estado no dice nada. Pero la idea, esto de la idea democrática, y ya con la ubicación del derecho agrario, la rama pública del derecho, recuerden, la participación del Estado, para la búsqueda de ese progresivo bienestar social. Pero además de ese progresivo bienestar social, jóvenes, para los trabajadores del campo, también que esa dotación de tierra, que esa parcela, ya sea individual o ya sea en forma colectiva, pues constituya, se vuelva una garantía para la libertad de esos trabajadores, de esas mujeres y de esos trabajadores del campo, pero a la vez base de su dignidad, ya que como seres humanos pues también son dignos, merecen toda la atención del mundo, merecen mejores condiciones de vida, higiene, salubridad, educación, seguridad, créditos, seguros si fuera posible, seguros agrarios, vías de comunicación, etcétera, razón por la cual también se busca precisamente en esa idea democrática o el ser democrático, que esa pequeña parcela o esa parcela que se les entrega constituye esa libertad y dignidad. Acá viene la idea, recordemos todos los procesos sociales, fundamentalmente de carácter económico, los procesos económicos por los cuales ha pasado la humanidad, ya no digamos Guatemala, la humanidad. Recordemos, jóvenes, aquel enfoque que tenemos, que nos enseña las ciencias económicas y en parte también la historia y la sociología, los famosos modos de producción. ¿En qué forma, de qué manera trabajaban los hombres a lo largo de la historia de la humanidad? Se nos presenta en primer lugar, por ejemplo, el régimen de la comunidad gentilicia. En este régimen, en esta sociedad, el hombre y la mujer gozaban de libertad y dignidad.
no solamente en su organización social, sino en sus procesos productivos. Eran libres, a la vez eran dignos, participaban hombres y mujeres de manera igual en esos procesos productivos. Sin embargo, con el desarrollo de la humanidad, vino otro modo de producir, otro modo de producción, y aparece el esclavismo. Apareció la esclavitud. Los hombres fueron perdiendo su libertad, perdieron su dignidad de seres humanos, convirtiéndose en objeto sin derechos, obviamente sin obligaciones ante la ley. Esclavizados, los amos y los esclavos. Particularmente, recordemos también, la humanidad ha pasado por los procesos fundamentalmente de trabajo agrícola, la agricultura, la ganadería, probablemente no tanto la silvicultura, siempre hubo aprovechamiento de bosque, pero en esas condiciones del modo de producción esclavista perdieron su libertad de dignidad. Luego aparece el modo de producción feudal. El modo de producción feudal trata de, les concede cierta libertad a los trabajadores, a los siervos de la gleba, especialmente campesinos. El carácter de esas sociedades era fundamentalmente agrícolas, la libertad y en parte la dignidad de seres humanos. Se les reconocen ciertos derechos en las leyes, a través de las leyes. Encontramos el aparecimiento ya desde el modo de producción capitalista, proclama la libertad de los seres humanos, la fraternidad y la dignidad de todos los seres humanos. Y obviamente repercute y tiene que ver también con los procesos productivos agrícolas. La dotación de tierras, ya sea comprando principalmente, o bien de parte del Estado entregando esas tierras, pero en un marco que esas tierras garanticen la libertad y la dignidad ya de las personas. Ese ha sido el proceso, y de igual manera el modo de producción socialista busca la libertad y la dignidad de las personas, solo que acá la idea en el modo de producción ya prácticamente las parcelas, las tierras adquieren un carácter social, ya no personal ni individual. Pero acá tenemos entonces la idea de que el derecho agrario es democrático, va buscando precisamente jóvenes. Acá encontramos que la tierra sea para quien la labora, y que esa tierra sirva de base para la garantía de la libertad y la dignidad de los hombres del campo, que trabajan en el campo, indistintamente que sea la parcela que se les entregue, se les dote, individual o colectivo. La otra característica del derecho agrario, el derecho agrario es de naturaleza económico-social. Encontramos acá, el derecho agrario tiene estrecha relación, jóvenes, con la economía. Recordemos la perspectiva y la visión, decíamos, acerca del derecho agrario y del que estudia el derecho agrario, el agrarista. Va tomando en consideración, jóvenes, que la tierra es para producir. La tierra no se ve desde la perspectiva del derecho civil. El propietario, ahí está su tierra. Ya sea mucha o poca tierra, pero ahí está. No es la perspectiva que se tiene desde el punto de vista del derecho agrario. Desde el punto de vista del derecho agrario, hemos visto en estas clases que hemos tenido que el derecho agrario, jóvenes, ve la tierra como un proceso, como un bien que está, un bien dinámico, al que se le tiene que dar movimiento, porque la tierra precisamente es para producir y estrechamente relacionado con lo que señala, establece y estudia las ciencias económicas, la economía. Hemos visto acá, regresa un poco acá, por favor. Hemos visto en nuestra clase acá, cuando hablamos precisamente de las relaciones sociales de producción, la economía nos enseña y nos señala, nos dice que los hombres y las mujeres que trabajan
Los instrumentos que se utilizan, la materia que se utiliza, se da en un marco de relaciones sociales de producción. Las mujeres y los hombres aparecen ahí interviniendo para satisfacer la necesidad fundamental, que es el hambre. Producir alimentos, producir bienes satisfactorios, bienes materiales satisfactorios, jóvenes, para atender el hambre, que es lo más inmediato que tiene el ser humano. Luego otras necesidades, también importantes, digamos, primarias. De esto hablamos un poco. También de la distribución, la economía estudia la distribución de esos bienes satisfactorios a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, y la posibilidad de un intercambio a nivel internacional. El intercambio, decíamos, el intercambio al principio en especie. Bueno, aquí tengo maíz, me sobra maíz, hay un intercambio en especie. Pero si la sociedad tiene la posibilidad de tener plusproducto un poquito más allá de lo que produce, puede vender. Y con lo que obtiene de esa venta puede comprar otros bienes. Instrumentos de trabajo posiblemente, o bien tierra, etc. Y también estudia las relaciones de consumo. Por eso acá tenemos la idea, les indicaba, en relación a la economía o al liberalismo económico, señala, bueno, hay que producir. No importa si se consume o no se consume, porque aquí lo que manda es la ley de la demanda y la oferta. Pero sin embargo aparece otra idea, jóvenes, la idea que dice que el Estado tiene que intervenir, si queremos intervenir. No, hay que producir, pero viendo que no sea en exceso, porque si no, únicamente se echa a perder de lo que se ha producido. Tenemos esto, eso nos enseña la economía, también la economía nos enseña a ver las relaciones que se generan a partir de la propiedad, qué tipo de propiedad es, qué clase, qué forma ha adoptado la propiedad. De eso, razón por la cual decíamos acá, la economía en esta, acá, es bien importante, orienta la formulación de normas jurídicas agrarias, da luz para que precisamente los procesos productivos sean para el beneficio de la sociedad, el desarrollo de la sociedad, no solamente del área rural, sino que de la sociedad en general, obviamente tratando de beneficiar mayormente, de beneficiar a los trabajadores del campo en las condiciones ya señaladas. De igual manera, la sociología orienta y está en estrecha relación con el derecho agrario en la formulación de las normas, porque la sociología enseña la existencia de grupos sociales en el campo, grupos que a veces son muy permeables al cambio, pero hay otros grupos no permeables al cambio, no les gusta cambiar nada, llevan a cabo sus actividades ancestrales, digamos, por mucho tiempo. Eso estudia la sociología, qué beneficio trae o qué perjuicio la existencia de ese tipo de grupos en el campo, especialmente jóvenes, en el área rural, en la geografía rústica, cuál es el comportamiento de estos individuos, de estas personas, de estas mujeres y de estos hombres que trabajan en el área rural. La sociología aporta mucho conocimiento, mucha información, criterios al respecto. Razón por la cual se dice que les sirve de valiosos auxiliares en la formulación y aplicación de las reglas jurídicas. La otra característica del derecho agrario se dice que es tutelar del trabajador del campo, el campesino. Recordemos acá, se nos está hablando del tutelaje jurídico preferente. ¿En qué consiste cómo opera, tal vez más que en qué consiste? Porque en cuanto a en qué consiste, sabemos que el tutelaje jurídico preferente, bueno, trata de proteger, trata de amparar, como se indica acá, protección y amparo a los trabajadores. E incluso el caso del derecho de trabajo, igual jóvenes, tiene como uno de sus principios informadores el tutelaje jurídico preferente. Pues aquí sería para los trabajadores del campo, jóvenes, ese tutelaje jurídico preferente, es decir, que trata de proteger, trata de amparar
a los trabajadores del campo por estar en una situación prácticamente de desventaja ante los patronos, ante los dueños de las fincas, ante los dueños de las unidades de producción agrícola, donde existen dueños, propietarios. Pues ahora sí es de manera cooperativa, obviamente se trata de ayudar a sí mismos, pero particularmente en esta situación, en estas relaciones, patrono-trabajador, encontramos este tutelaje jurídico preferente. Recordando, yo creo que esto ya lo vieron en derecho de trabajo, pero no obstante ello, encontramos que opera este tutelaje jurídico preferente en las normas procesales laborales, especialmente en los tribunales de justicia jóvenes, al momento de solicitar una reinstalación, por ejemplo, cuando ha ocurrido un despido injustificado y directo a un trabajador. Entonces el trabajador acude a los tribunales de justicia y formula sus peticiones sin necesidad de probar. Porque acá, en ese proceso, se invierte el principio de la carga de la prueba. Recordemos que el principio de la carga de la prueba postula que cada una de las partes, por ejemplo, la parte pidiente, el demandante, tiene que probar lo que está pidiendo. Tiene que probar el derecho que alega. Pones acá. Pero de igual manera, el que niega, llamémoslo el sujeto procesal pasivo, el sujeto pasivo de esa relación procesal, pues si niega, también tiene que probar los argumentos, su negativa. Tiene que probar. En eso consiste, recordemos, la carga de la prueba. Cada una de las partes procesales tiene que probar lo que afirma y lo que niega el otro. Sin embargo, acá se invierte esa carga de la prueba. Únicamente el patrón tiene que probar lo que niega. Si el trabajador dice, a mí me despidieron de manera injusta, directa, el patrono tiene que probar que no fue así, que no se le despidió así. O si en su caso, por ejemplo, el trabajador reclamara, pidiera ventajas económicas. En esa relación de trabajo que hubo, el patrono niega que hubo esas ventajas económicas. Tiene que probar el patrono que no hubieron esas ventajas económicas. Por eso se dice, inspirados modernamente en amplios principios de justicia social, el derecho agrario ejerce un papel de protección y amparo para las masas que laboran en el campo. Agrego acá, jóvenes, por favor, pero volviendo acá, espero no confundirlos, por favor, acá. Cuando hablamos de estas teorías de la ubicación del derecho, por favor, espero no confundirlos, pero recuerden estas dos grandes ramas del derecho, el derecho público y el derecho privado. Pero a partir de las famosas encíclicas papales, pudiéramos decir, de la Iglesia Católica, a partir de las ideas de la Iglesia formuladas por los papas, y que ya prácticamente son de la Iglesia Católica, se habla ya de un derecho social. Es el caso del derecho de trabajo, por ejemplo, se dice, no es de derecho público, no es de derecho privado, es de derecho social. Lo mismo se dice del derecho agrario, no es de derecho público, no es de derecho privado, es de derecho social. Pero aquí vamos a hacer una distinción bien clara, jóvenes, por favor. Empiezo con lo segundo, derecho social. El derecho social es como una tercera división del derecho. Es como una tercera división del derecho, jóvenes. Sin embargo,
el derecho social aparece únicamente en la doctrina. Por favor, es un aspecto meramente doctrinario. El concepto de derecho social aparece en la doctrina. Porque jurídicamente vamos a encontrar estas dos grandes ramas del derecho. Jurídicamente, jóvenes, el derecho público y derecho privado. En la doctrina aparece el derecho social. Haciendo esa aclaración, y les decía, y esta relación, encontramos acá, por eso se habla de amplios principios de justicia social y del derecho social. El derecho impulsado especialmente por la Iglesia Católica, tratando de beneficiar como indica la Iglesia, a la mayoría de la población, pero especialmente a los que se encuentran en una situación de desventaja en la sociedad. Y de ahí el término y la división de derecho social, repito, únicamente en la doctrina. Entonces acá tenemos pues que el derecho agrario también es tutelar del trabajador del campo. Le otorga un tutelaje jurídico preferente al trabajador del campo, al campesino. Ejerce un papel de protección, como se indica acá. ¿Por qué? También ya les indicaba, dada la situación en que se encuentran los trabajadores del campo jóvenes, en una situación realmente de pobreza, de abandono, o como indica acá, de sometimiento, de explotación, a lo largo de muchos años, no solamente poco tiempo. Esto es casi histórico, esto ha sucedido en Europa, en la Grecia antigua, en Roma, en Inglaterra, recuerden ustedes, y el famoso movimiento de Juan Sin Tierra, en esas condiciones, jóvenes. En Europa en general también hubieron levantamientos de campesinos, porque realmente se encontraban en situaciones, como se plantea acá, sujetas por parte de los grandes propietarios a este tipo de explotación o de multiplica. Entonces, esta es una de las características precisamente de nuestra disciplina, del derecho agrario. Finalmente tenemos la quinta característica. El derecho agrario constituye un cuerpo de garantías mínimas para el trabajador campesino. Recordemos acá, por favor, el hecho de haber numerado así los principios por los autores, igual como estamos haciendo nosotros jóvenes, no implica importancia o supremacía o jerarquía de estas características. O como dicen, el orden de los factores aquí no altera el producto jóvenes. Todas las características son importantes, ya sea que le pongamos el número 1 a esta o a segunda, no hay ninguna importancia en ese sentido. Todas son importantes, finalmente. El derecho agrario constituye un cuerpo de garantías mínimas para el trabajador. Creo que fundamentalmente al considerar un cuerpo de garantías mínimas, es un conjunto de garantías mínimas, jóvenes, lo que establece el derecho agrario, a favor, obviamente, de los trabajadores del campo, y que no son renunciables, tal como estipula y regula la Constitución Política de la República nuestra actual, la vigente. La Constitución también indica de que esas normas, esos derechos, no son de carácter renunciables, de carácter de irrenunciabilidad. No tienen ese carácter de irrenunciabilidad, no son renunciables para el trabajador del campo. De tal manera, si en un contrato de trabajo escrito en el campo se establece que el trabajador renuncia, porque no sabe leer ni escribir, pero se establece en el contrato de trabajo, o aún sabiendo leer y escribir, un poquito de temor, miedo, que renuncia a la indemnización que en derecho le corresponde. Renuncia a cualquier otra prestación, por ejemplo. Renuncia a las ventajas económicas. La misma Constitución de la República, al igual que el Código de Trabajo, nos dice que esas estipulaciones, que esos arreglos, esos entendidos a que se llegaron y se plasman en el contrato de trabajo, pero que son violatorios a estas garantías mínimas,
para el trabajador de campo, pues esas condiciones que se establecieron son nulas y iure, nulas de pleno derecho, porque no se pueden renunciar a esas jornadas. Razón por la cual se habla de que el derecho agrario, constituye un cuerpo de garantías mínimas para el trabajador campesino. Asimismo se entiende que su formulación no excluye otras, que aunque no figure expresamente en la legislación, son patrimonio de la persona. Por ejemplo, jóvenes, les hablaba acá de las ventajas económicas, o bien que en otras disposiciones legales pudieran aparecer algunos beneficios para estos trabajadores. Se dice, no se excluye. Razón por la cual son de carácter irrenunciable. Normalmente los trabajadores del campo, en el caso de Guatemala, son monolingües. Los grandes contingentes de trabajadores en el campo que se ven involucrados en las unidades de producción agrícola son monolingües mayas. No saben hablar el español. Uno. Dos, también son analfabetas. Probablemente son alfabetas en su idioma maya, que han ido aprendiendo a lo largo de estos últimos años, gracias a la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala y otras instituciones que han ido impulsando el estudio y la escritura de estos idiomas, pero probablemente no sepan hablar el español o no sepan hablar bien el español. Aún así, se plasma en estos documentos, en estos contratos, la irrenunciabilidad o la renunciabilidad o la renuncia de estas garantías mínimas se tienen por nulas ipso iure. De igual manera podría pasar con la indemnización, por ejemplo. Entonces, por eso hablamos de esta característica del derecho agrario. Finalmente, y agregando esto, razón por la cual acá, jóvenes, por favor, unos minutitos, jóvenes, ya casi nos pasamos el tiempo, pero la profesora, les decía acá, jóvenes, si me permiten, acá la profesora doctora Marta Chávez de Velázquez señalaba de que se pudiera en los países formular un derecho laboral rural, porque normalmente el derecho de trabajo, el derecho, el código de trabajo, los códigos de trabajo de nuestros países, pues tienen muchos rasgos y características para el trabajo urbano, pero no tanto para el trabajo rural. Y esta es una de las aspiraciones que plasma precisamente en sus documentos la profesora Chávez, a efecto de que el derecho laboral rural fuese realmente un cuerpo, no solamente un cuerpo de garantías mínimas, sino que como un código, y que estuvieran plasmadas estas garantías mínimas en ese documento para el trabajador del campo. Obviamente también viene otra aspiración que no en muchos países se ha respondido: la jurisdicción agraria, que hubiesen tribunales agrarios y estrechamente relacionados con esta característica del tutelaje del trabajador y el cuerpo de garantías mínimas. Estos tribunales, estas jurisdicciones laborales, tribunales de trabajo, muy bien podrían atender esos requerimientos del campo, y con mayor razón, jóvenes, aplicarían este principio de la interpretación en el sentido que los intereses colectivos del área rural estarían por los intereses privados o particulares. En eso pues consiste esta última característica: constituye un cuerpo de garantías mínimas para el trabajador campesino, de carácter irrenunciable. Hoy día, por supuesto, se observa esta irrenunciabilidad siempre y cuando que se alegue en los tribunales. Bien, jóvenes, llegamos hasta acá. Muchas gracias. En la próxima clase estaremos hablando y viendo a lo referente acá, jóvenes, a ver si me permiten, por favor. En la próxima clase vamos a trabajar las fuentes del derecho agrario.
Y hemos recibido el día de hoy de parte de la Facultad de Jóvenes, sí, feliz noche, muchas gracias, feliz noche, compañero. Hemos recibido de la facultad ya el calendario de exámenes y nuestro examen va a ser el día 20, por favor, y vamos a hacer el examen en la plataforma Classroom Jóvenes. Por favor, les hemos compartido ya el código de Classroom. De cualquier manera, si no, pues nos comunicaremos con ustedes en WhatsApp. Les quedo muy agradecido e invitados para la próxima clase. Muchísimas gracias, Dulce, para ver las fuentes del derecho y tratar, creo que ahora vamos a ser un poquito más rápido para tratar de cubrir el contenido de nuestro primer parcial, que es la primera y segunda unidad. Muchas gracias, jóvenes, les deseo feliz descanso y feliz fin de semana.